16º punto del orden del día, debate y votación del dictamen elaborado por la Comisión de Economía y Empleo del proyecto de Ley de Industria de Castilla y León. Muchas gracias, señora secretaria. Para la presentación del proyecto de ley, en representación de la Junta de Castilla y León, tiene la palabra el consejero de Economía y Empleo, señor Villanueva Rodríguez. Muchas gracias, señora presidenta. Señoras y señores procuradores, comparezco ante el Pleno de esta Cámara con el fin de presentar el proyecto de Ley de Industria de Castilla y León que va a someterse a su aprobación en la sesión de hoy, después del trabajo realizado por los grupos parlamentarios que, a través de sus enmiendas, han contribuido a mejorar un texto que me atrevo a calificar de estratégico para nuestra región. Castilla y León, desde hace muchos años, ha prestado atención prioritaria a su sector industrial como base de un desarrollo sólido y estable en el tiempo y en el que ha cimentado el proceso de transformación y modernización de su tejido productivo en las últimas décadas. Un sector que en el inicio de esta etapa de recuperación económica debe de ser de nuevo protagonista y motor de la misma. La planificación de la política industrial, su implementación y el trabajo de revisión y actualización ha contado, además, con la colaboración y el trabajo leal y certero de los agentes sociales y económicos, que desde el principio de los años 90 han venido consensuando con el Gobierno regional el marco de esta política industrial a través de los sucesivos acuerdos marcos de competitividad suscritos. Hoy el Gobierno da un paso más, elevando a rango de ley esta política industrial con una visión global e integradora de todos los aspectos y agentes implicados, haciendo así patente su compromiso con este sector. Por lo tanto, permítanme, señorías, que agradezca el trabajo de los agentes económicos y sociales y el de esta Cámara y sus grupos para alcanzar este objetivo. El texto que se presenta en las Cortes para su votación ha sido también sometido a un profundo debate con todos los agentes públicos y privados vinculados al sistema industrial, contando con numerosas aportaciones a través del Gobierno abierto. Este texto trata de preservar un carácter cada vez más liberal de las tendencias normativas europeas en la regulación industrial y casarlo con la necesidad de preservar la seguridad de personas e instalaciones y la obligación de promover un marco regional de desarrollo y promoción de la industria como base del crecimiento económico y de la generación de empleo estable y de calidad. Este proyecto de ley tiene, por tanto, como objeto establecer un adecuado marco regulatorio de la actividad industrial, así como el fomento de una actividad industrial competitiva y de calidad. Es un texto moderno que responde a un criterio de simplificación en la misma esencia de la regulación y de acuerdo con el objetivo general de simplificar los trámites y burocracia que recaen sobre el desarrollo de la actividad industrial. La ley se articula en torno a unos principios de actuación básicos, como son el respeto a la libertad de empresa, la defensa de la libre competencia asegurando un funcionamiento competitivo del mercado, el establecimiento de un marco de seguridad industrial que prevenga adecuadamente tanto los riesgos laborales como los que resultan de la propia actividad o de las instalaciones para las personas, la flora, fauna, bienes o medio ambiente. El desarrollo de la calidad industrial, estableciendo mecanismos que favorezcan la elaboración de mejores productos a través de la innovación y la implantación de procesos industriales más eficientes. El fomento de la competitividad, arbitrando instrumentos de estímulo, promoción y modernización de la actividad industrial con respecto a los principios anteriormente enunciados. El fomento de la eficiencia y el ahorro energético y la responsabilidad industrial. La ley se conforma en torno a 6 títulos, 50 artículos, una disposición derogatoria y 4 finales, resultado del proyecto de texto inicial y el trabajo realizado sobre las enmiendas que ha permitido alcanzar acuerdo en un total de 89 de ellas. La principal singularidad de esta ley radica en su vertiente de fomento de la competitividad, donde se contempla la obligación de desarrollar un plan director de promoción industrial que, de acuerdo con las líneas maestras del Acuerdo Marco de Competitividad surgido en cada momento del consenso en el ámbito del diálogo social, contendrá las líneas directrices de la planificación industrial en cada uno de los ejes de competitividad a desarrollar en un periodo de 2 años. Será objeto de aprobación reglamentaria y fijará las directrices básicas de la política industrial, centrándose principalmente en la tecnología, la innovación, el I+D, transferencia del conocimiento, formación especializada, internacionalización, captación de inversiones, cooperación entre empresas,
mejora de la cualificación del capital humano, fomento de la eficiencia energética y cohesión territorial del tejido de la comunidad. La filosofía de esta ley ha querido ser la de facilitar la flexibilidad para contar en cada momento, dependiendo de las circunstancias económicas, de las directrices europeas o de los cambios de prioridades sectoriales, con los mejores instrumentos. Por ello, la ley se limita a recoger los aspectos básicos que debe contener el plan, pero no entra en su desarrollo, que será objeto del propio plan. No obstante, el contenido y objeto del mismo ha sido mejorado y ampliado gracias a las enmiendas de los grupos. Y desde la vocación de que este sea un trabajo participativo, la propia ley ha abierto este plan a la Cámara, a la cual se presentará el contenido del mismo para poder realizar sus aportaciones. Por otro lado, la ley contempla la figura de los proyectos industriales prioritarios, con objeto de articular mecanismos de priorización y simplificación para proyectos industriales de interés general que puedan surgir en nuestra comunidad, los cuales, de no estar incluidos en el plan director, deberán ser declarados por el Consejo de Gobierno. Estos proyectos industriales prioritarios confieren a los mismos la posibilidad de priorizar y agilizar al máximo los procesos administrativos que engloban las actuaciones de implantación de industrias en entornos territoriales definidos. La ley incentiva también la adopción voluntaria de prácticas de responsabilidad social empresarial por las empresas e industrias. Estamos convencidos que su inclusión en una norma con rango legal dotará a todos los agentes integrantes de la industria de Castilla y León de la máxima cobertura para amparar estrategias y acciones ligadas a este concepto de responsabilidad, que les permitan asumir en su funcionamiento prácticas que favorezcan una positiva integración de la actividad de estas empresas en su entorno. Respecto a la seguridad industrial, la regulación comunitaria ha ido adaptando su tendencia normativa hacia una corriente liberal que obliga a una traslación inmediata a la normativa regional en materia de industria. La Directiva de Servicios obliga a una labor mucho más inspectora y controladora del sistema de seguridad industrial a posteriori. La ley abre la posibilidad de contemplar un esquema de funcionamiento de la seguridad industrial en el que hay espacio para la externalización de tareas, dotando de mayor capacidad a organismos intermedios de control de la seguridad industrial, sin renunciar a la responsabilidad inspectora y sancionadora de la Administración regional. La ley ampara la creación de un registro industrial único de Castilla y León, con carácter informativo. Incluirá las instalaciones, establecimientos, empresas, organismos de control y demás agentes establecidos en la comunidad que presten servicios profesionales en el sector industrial. Finalizo, señorías, esta exposición con el deseo de que esta norma obtenga el mayor respaldo posible de esta Cámara, porque estamos convencidos de que es buena para Castilla y León. Tendemos de nuevo la mano a los grupos para que sigamos trabajando en el futuro, especialmente en su desarrollo, a través de la elaboración del Plan Director de Industria, para el que igualmente les ofrezco hoy trabajo leal, consenso y un debate abierto y transparente en esta Cámara. Reitero de nuevo mi agradecimiento a todos aquellos que han participado en la elaboración de la norma, enriqueciendo su contenido con sus opiniones, iniciativas, enmiendas y sugerencias. Muchas gracias. Muchas gracias, señorías. Les comunico que se mantienen vivas para su debate ante el Pleno 89 enmiendas parciales del Grupo Parlamentario Socialista, así como 43 enmiendas parciales del Procurador González Suárez y 2 enmiendas parciales del Procurador Valderas Alonso. Comenzamos con el debate de las enmiendas que permanecen vivas del Grupo Parlamentario Socialista. Para un turno a favor de las mismas, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor López Díaz. Bien, muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Bien, estamos hablando sobre un proyecto de ley, como bien ha comentado el consejero estratégico, para esta comunidad autónoma, fundamentalmente por la importancia que tiene el sector. Y tiene importancia por 2 razones fundamentales. Primero, porque es y va a ser sin duda el motor del crecimiento económico. Y segundo,
por su contribución, la contribución de la política industrial a luchar contra el principal problema que tiene nuestra comunidad autónoma, que es la despoblación. La importancia como efecto tractor de la industria es indudable. Lo dicen todos los informes, la Estrategia 2020 de la Unión Europea así lo dice, y debemos ser conscientes que dentro de España las comunidades autónomas donde el VAP, el valor añadido bruto del sector industrial, está por encima de la media, tienen esa responsabilidad. Por tanto, es una oportunidad para Castilla y León empezar a liderar el crecimiento económico y el cambio de modelo productivo en España, simple y llanamente porque tiene un sector industrial con mucho más peso que en el resto del territorio. Por tanto, importancia estratégica del sector. Los datos, pues es verdad, los datos recientes de los últimos meses son favorables para Castilla y León. Si lo medimos por el índice de producción industrial, llevamos 6 o 7 meses en los que los datos son ostensiblemente mejores que la media. Pero a mí me gustaría recordar que este tipo de indicadores son muy cíclicos, son muy oscilantes, son muy inestables y solamente cuando hay una verdadera política industrial se advierte una tendencia. Me he permitido la libertad de hacer un gráfico de diferencial de crecimiento del índice de producción industrial de España con Castilla y León, de tal forma que cuando las barras están para arriba es que estamos mejor que España, cuando estamos para abajo es que estamos peor. Son datos mensuales de lo que va de legislatura. Entonces, lo que vemos es que efectivamente en los últimos meses, que es lo que está al lado de mi mano izquierda, estamos mejor. Es verdad que los primeros meses de la legislatura 2011 también estamos mejor, pero no es menos cierto que en 2012 y 2013 han sido años horribilis para la industria en Castilla y León, porque los datos han sido significativamente peores. Por tanto, es verdad que ahora estamos mejor, es verdad que a principio de legislatura estábamos mejor, pero 2012 y 2013 han sido desastrosos. Por tanto, esto es una constatación de que necesitamos una mayor fortaleza y consolidación del tipo de política industrial. Y en ese sentido voy a hacer una reflexión a todos los aquí presentes. Tenemos aproximadamente, el último dato de contabilidad regional, en torno a 926.000 puestos de trabajo en Castilla y León. 926.000 puestos de trabajo. Es más o menos el mismo nivel de empleo que el que había a principio de siglo, en el año 2000. Más o menos el mismo. Entonces, 926.000 hoy, 936.000 en el año 2000. ¿Por qué digo esto? No lo digo por nada. Lo digo para que seamos conscientes de que hoy, dentro de esos 926.000 puestos de trabajo que hay en Castilla y León, 120.000 corresponden a la industria manufacturera, 120.000, cuando a principios de siglo había 155.000. Es decir, para el mismo nivel, para el mismo volumen de puestos de trabajo que hay en la comunidad, hoy hay 35.000 puestos de trabajo menos vinculados a la industria manufacturera. Por tanto, esa es una debilidad que tenemos que corregir y eso es lo que justifica la urgente necesidad de que tuviéramos una política industrial bien definida a través de esta ley. Una política industrial que hasta ahora se ha llevado con el inexcusable y muy valorado trabajo de los agentes económicos y sociales, cuya presencia quiero agradecer en este debate, una política industrial que ha sido, digamos, apoyada a través de los distintos acuerdos marcos de competitividad y otras medidas complementarias, pero quiero recordar cuya ejecución corresponde única y exclusivamente a la Junta de Castilla y León. Por tanto, de poco sirve que se tenga el apoyo de los agentes económicos y sociales, de poco sirve que se tenga el apoyo en determinadas medidas de los grupos de esta Cámara si a la hora de ejecutar las políticas en materia industrial hay un calificativo que lo preside y es la de la absoluta ineficacia. Ineficacia a la hora de ejecutar esas políticas. Y hay dos ejemplos que ya he reiterado en otras intervenciones y que voy a volver a poner encima de la mesa. Ineficacia en materia de suelo industrial, ineficacia en materia de incentivos. Porque en materia de suelo industrial, desde el año 2004 se han ejecutado 467 millones de euros, datos que he sacado de una respuesta que me han dado a una pregunta escrita en el ámbito parlamentario. 467 millones de euros que tendríamos que preguntar. ¿Cuántos de esos millones de euros han servido para fijar población, para fijar empresas, para crear empleo? ¿Cuántos? Bueno, pues habida cuenta de los metros cuadrados disponibles que existen, de las pocas empresas que existen instaladas, creemos que pocos. Voy a dar un dato que es muy significativo. Cubillos del Sil. Tenemos un polígono industrial finalizado en el año 2002 con 590.000 metros cuadrados disponibles. Se estimó oportuno volver a hacer una ampliación 4 años más tarde, 900.000 metros cuadrados disponibles a mayores, una inversión de 20 millones de euros. No hay ni una empresa, no hay ni un puesto de trabajo, no se ha fijado absolutamente nada de población. Y similar reflexión sobre la ineficacia podría hacer sobre los incentivos. Por tanto, a la ecuación de importancia del sector industrial más ineficacia de la ejecución de políticas hasta la fecha, el resultado de esa suma, de esa simple suma, es la necesidad de una ley de industria. Una ley de industria que, vuelvo a insistir, tiene importancia estratégica, pero que tiene
en su presentación del contenido que nos dieron en junio, un calificativo que es el de decepcionante. Era decepcionante el proyecto de ley porque de todo el grueso de artículos, de los 40 y tantos artículos que tenía en su presentación, solo 3, insisto, de 40 y tantos, solo 3 se relacionaban con el tema de la promoción industrial. Y no es una crítica fácil del portavoz de Economía, en este caso del Grupo Parlamentario Socialista, es constatar lo que de forma textual decía el CES en su informe. El CES en su informe, en su página 3, dice, con respecto a la promoción industrial, y cito textualmente: este título debería constituir el núcleo central de una ley de industria y, sin embargo, presenta un claro desequilibrio en la estructura de reparto de contenidos. Bien, pues esta, digamos, atrofia de la parte vinculada a la promoción industrial del proyecto de ley es lo que justificaba la enmienda a la totalidad que de derecho presentó el Grupo Mixto o la enmienda a la totalidad que de hecho hemos presentado nosotros a través de 134 enmiendas parciales. 134 enmiendas parciales que han sido debatidas a lo largo de este verano en 11 ponencias, una comisión. En ese sentido, quiero en este punto agradecer la labor inexcusable del letrado, don Edmundo Matía. Quiero agradecer el trabajo innegable de mis dos compañeros, Esther Pérez y Javier Campos. Quiero agradecer el espíritu constructivo que había en el representante del Grupo Mixto, en los representantes del Grupo del Partido Popular y muy especialmente en la persona con la que tuve que debatir y negociar este sinfín de enmiendas que ha sido don Raúl de la Hoz, que quiero dejar constancia expresa de la buena predisposición a llevar un acuerdo y cuya talante ha permitido que al final lleguemos al pronunciamiento que voy a comentar ahora mismo. Bien, presentamos 134 enmiendas, fundamentalmente vinculadas a que se hable de población, que se hable de empleo, que se controle, que se pueda controlar la actitud en materia de política industrial de la Junta de Castilla y León, que se pueda fijar un poco las directrices en materia de suelo industrial, que se hable de financiación, que se dé más participación, que permita más transparencia y que se pueda pasar por las Cortes y que haya más certidumbre porque la ley sea más concreta. ¿Cuál es la conclusión de todo este trabajo? ¿Cuál es la conclusión de las 134 enmiendas que han sido debatidas y muchas de ellas transaccionadas? Bueno, pues que es una ley que obviamente ha sido mejorada, como creo que es la obligación de todos los proyectos de ley que pasan por esta Cámara. Mejorada, si me permiten un símil académico, es una ley que se vino a examinar a esta Cámara en junio y que sacó muy deficiente y que gracias al trabajo parlamentario podemos darle un aprobado raspado. Un aprobado raspado en septiembre que justifica o que va a permitir anticipar que el pronunciamiento de este grupo parlamentario va a ser la abstención. ¿Por qué abstención y no votar en contra? Pues fundamentalmente por una enmienda que se nos ha una propuesta de transacción, una enmienda que se nos ha trasladado desde el Grupo Popular y que viene a decir más o menos lo siguiente, algo que nos parecía importante. Nosotros queríamos desde las Cortes poder aportar al Plan Director de Promoción Industrial aportaciones antes de que se cerrara. Unas aportaciones que lógicamente son siempre complementarias, nunca sustitutivas de la labor que ejercen los agentes económicos y sociales y por eso reclamábamos la necesidad de que antes de su aprobación se trajera a estas Cortes su presentación para que pudiéramos hacer aportaciones. Así es lo que reza la propuesta de transacción, así lo interpretamos. Se traerá antes de su aprobación el Plan Director de Promoción Industrial a estas Cortes, se presentará aquí para que podamos hacer aportaciones. Eso justifica, insisto, que este grupo se abstenga y que no votemos en contra. La otra partida, ¿qué es lo que justifica que nos abstengamos y, sin embargo, no votemos a favor? Pues, fundamentalmente, es verdad que hay muchas enmiendas que han sido transaccionadas, pero que hemos aceptado como un mal menor, en el sentido de que si no aceptábamos esa transacción, aunque no tenía nada que ver con nuestros objetivos últimos, el texto original era mucho peor y, por tanto, no lo podíamos aceptar. Voy a poner un ejemplo de enmienda transaccionada. Nosotros queríamos, para que se puedan declarar de forma excepcional los proyectos industriales prioritarios, una serie de requisitos tasados. Esos requisitos tasados no fueron aceptados por el Grupo Popular y, en cambio, se nos ofrecía que el texto incorporase un concepto jurídico indeterminado, que era que las inversiones tuvieran incidencia significativa en Castilla y León. Ese concepto jurídico indeterminado permite a aquella persona que se vea, digamos, agraviada o se sienta perjudicada reclamar a los tribunales. Sin ese concepto no se podría hacer. Por tanto, no es lo que nosotros queríamos, era insuficiente, pero permite que hayamos aceptado esa transacción. Y estaba diciendo que es lo que justifica que este grupo no apoye de forma total, y ya acabo mi intervención, Presidenta,
La ley quedan vivas 90 enmiendas. Muchas de ellas son de forma, pero otras muchas de ellas son de fondo. Por ejemplo, temas vinculados a las sanciones, de las que hablaré posteriormente, temas vinculados, en mi segunda intervención, temas vinculados a la seguridad industrial, cuando pedimos más garantías, o todo aquello que tiene que ver con dotar de más certidumbre a la política industrial de la Junta de Castilla y León. En cualquier caso, insisto, yo creo que nos debemos felicitar porque en este trámite parlamentario veraniego que hemos tenido con 11 ponencias, la ley ya quedó mejorada y, insisto, al final no se trata tanto de cuál es el sentido del voto de los distintos grupos parlamentarios, sino de que el proyecto de ley ha sido mejorado y va a permitir que la política industrial tenga mejores directrices que las que había hasta ahora, que es de lo que se trata. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. A continuación, y para un turno en contra de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, en representación del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor de la Hoz Quintano. Gracias, presidenta. Buenos días. Nos encontramos hoy en un momento importante para aprobar una ley sin duda importante, la ley que establece el marco normativo regulador del ejercicio de la actividad industrial y el fomento de la competitividad en Castilla y León. Y así, nuestra comunidad autónoma será la cuarta en España en disponer de una ley de industria ajustada a nuestras necesidades, a las necesidades de la industria de Castilla y León y a nuestras características propias, las características propias de la industria de Castilla y León, con un doble objetivo. Por un lado, regular la actividad industrial, recogiendo así la normativa comunitaria y estatal y la normativa autonómica también que se encontraba dispersa, integrando los principios que rigen en el sector desde la aprobación de la Directiva de Servicios y, por otro, elevar a rango de ley la competitividad industrial. Y la pregunta es ¿para qué? Pues para continuar o para pretender continuar obteniendo de la industria tan buenos resultados económicos como estamos obteniendo hasta este momento, para que la industria continúe siendo el pilar sobre el que se asiente la recuperación económica en nuestra comunidad autónoma, para que la industria continúe siendo el motor de la recuperación económica en Castilla y León. Partiendo de un hecho, como reconocía el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el peso de la industria en Castilla y León es muy superior al de España. Si en España la recuperación económica, y eso es una realidad, está viniendo de la mano del sector servicios, en Castilla y León llevamos 3 trimestres consecutivos con crecimientos del PIB por encima de la media nacional, sin duda, gracias al tirón de la industria. Y no hay más que mirar al respecto los datos tanto del índice de producción industrial como de las exportaciones, confianza empresarial y, finalmente, el dato de desempleo. Es reseñable no solo los últimos datos de desempleo y en relación con su evolución intermensual y también interanual muy por encima de la media, sino por el hecho de que Castilla y León es la comunidad en la que en el último año más ha descendido el paro en industria de todo nuestro país. Y eso es la plasmación relevante de que la industria en Castilla y León, por un lado, pilota la recuperación económica y, por otro, constituye una de las grandes fortalezas que, sin duda, consideramos necesario seguir apoyando. Y ese es el objetivo que pretende esta ley, conseguir o seguir manteniendo un crecimiento sólido y sostenido de nuestra economía, basándonos en una industria fuerte, en una industria exportadora, una industria innovadora, siempre desde un diseño dialogado con los agentes económicos y sociales, a los cuales, por cierto, también agradezco su presencia hoy aquí. Y con ese objetivo de crecimiento de nuestra industria, para aprovechar nuestras ventajas competitivas y convertirlas en fortalezas, para conseguir una mejor articulación de nuestras políticas sectoriales, de nuestras políticas transversales, para relacionar y coordinar las estrategias de crecimiento, innovación y competitividad y para ayudarnos también a diseñar los instrumentos de fortalecimiento, diversificación y especialización, es para lo que se ha presentado este proyecto de ley y para lo que, en definitiva, vamos a aprobar hoy este proyecto de ley. Siempre desde el diálogo previo en la elaboración, no solo a través del Gobierno abierto y a la aportación de los agentes económicos y sociales y la participación del CES y los especialistas universitarios que quisieron colaborar en la elaboración de este texto normativo, sino también en la tramitación parlamentaria. El presidente Juan Vicente Herrera, en el debate sobre el estado de la región, propuso un acuerdo en materia de política industrial, propuso alcanzar un acuerdo en torno a la ley de industria y este grupo parlamentario desde ese momento ha tratado de acercar las posturas plasmadas en las distintas enmiendas por los grupos parlamentarios y de integrar los modelos y los planteamientos a veces dispares o muy dispares que se recogían
en las enmiendas de los distintos grupos parlamentarios y siempre con ánimo constructivo, con un ánimo constructivo que también, por cierto, reconozco al resto de grupos parlamentarios. Y después de mucho trabajo, después de un verano de trabajo en la elaboración de este texto normativo, con el apoyo inequívoco e indudable de los servicios jurídicos de la Cámara, a los cuales, en la persona de don Edmundo Matía, agradezco sinceramente, hemos llegado a un texto que completa el que presentó la Junta de Castilla y León y que le abre a los grupos parlamentarios. En total, hemos llegado a acuerdos sobre 89 de las enmiendas planteadas, 9, por cierto, del Grupo Parlamentario Popular, que se plasmaron después de reuniones con los agentes económicos y sociales. De los 47 artículos que tenía el proyecto de ley inicial, hemos llegado a acuerdos para modificar 20 de ellos. Se han introducido 3 nuevos artículos y una nueva disposición final. Y permítanme que me detenga en algunas de las modificaciones más importantes que, como consecuencia de esas enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios, presenta hoy el texto que sometemos a aprobación. En el título primero se ha extendido la definición del objeto de la ley, se ha ajustado el ámbito de aplicación para evitar errores en el desarrollo de la ley en relación con la Ley de Industria del Estado. El antiguo artículo 3, que recogía los principios, se ha desdoblado en 2 artículos, uno dedicado a los principios rectores, que incluye el principio de proporcionalidad y eficacia en la intervención pública, y otro dedicado a los fines, con una amplia enumeración de los fines a conseguir con este texto normativo, incluyendo como fines del mismo la cohesión social, el equilibrio territorial y la creación de empleo y mantenimiento del mismo. En el ámbito de la seguridad industrial, un título, por cierto, muy constreñido a la necesidad de ajustarse a la normativa de rango superior y que había, en todo caso, de ser respetada, y a los principios de unidad de mercado, libre establecimiento y libre competencia. Se ha concretado el objeto de la intervención de la Administración en materia de prevención, protección y limitación de riesgos. Se ha limitado la posibilidad de establecer en Castilla y León requisitos adicionales de seguridad respecto de la normativa estatal a una previa justificación de su necesidad. Se ha abierto la puerta a la promoción de planes y estrategias para la mejora de la seguridad industrial. Se ha ampliado el catálogo de obligaciones de los titulares para garantizar la seguridad de sus instalaciones. Se incluye un requerimiento a la Junta de Castilla y León para promover la unificación de criterios con otras comunidades autónomas para garantizar la igualdad de condiciones en la libre circulación de profesionales. En definitiva, se han introducido también mejoras en el ámbito de la seguridad industrial. Y en el título tercero, en el que quizás más debate ha habido, quizás por ser el menos técnico y el más político, es el título que desarrolla las herramientas de planificación de la política industrial. El proyecto de ley, siguiendo el modelo de la propia Ley Estatal de Industria, ley aprobada por el Gobierno del Partido Socialista, incluso de los modelos vasco y aragonés en materia de Ley de Industria, pretendía un planteamiento abierto, flexible y dinámico de las políticas de fomento de la competitividad, definiendo los objetivos, las herramientas, el procedimiento de aprobación y dejando abierto al diálogo posterior y a la negociación con los agentes económicos y sociales la plasmación concreta de todos y cada uno de dichos planes. Los grupos parlamentarios, especialmente el Grupo Parlamentario Socialista, quería, a veces copiando literalmente el modelo gallego, una plasmación concreta, prácticamente un diseño o una definición concreta del contenido del plan en la ley, algo que, ya dijimos, resultaba imposible, teniendo en cuenta además que el propio Grupo Parlamentario Socialista había votado en contra de la ley gallega que pretendía aplicar en Castilla y León, y que además resultaba inviable por respeto a los propios agentes económicos y sociales, cuya participación consideramos necesaria para la elaboración del plan director. Con un modelo y con otro modelo hemos llegado finalmente a un modelo intermedio que creo resulta satisfactorio para todas las partes. Así hemos ampliado el contenido del título en 3 nuevos artículos, manteniendo el dinamismo, la flexibilidad y la apertura original del texto que se presentó a debate, y desarrollando los objetivos y contenidos del mismo, y abriendo aún más al diálogo social su desarrollo posterior. Así se definen los objetivos de la política de promoción. En el artículo 26, en el 27, se incluye en el trámite de aprobación del plan director la obligación de consulta al CES, a la FREN y a las cámaras, y como consecuencia de una enmienda del Grupo Parlamentario Popular, el sometimiento al Consejo del Diálogo Social para que pueda formular propuestas y orientaciones, y vinculado también, en relación con otra enmienda del Grupo Parlamentario Popular, a la obligación de que el plan director
respete y guarde coherencia y coordinación con los acuerdos que emanen del diálogo social. También en apertura al diálogo de la elaboración del texto se ha introducido, una de ellas es la enmienda que aprobamos hoy, la presentación en las Cortes a los grupos parlamentarios del texto para que también puedan formular aportaciones. En los artículos siguientes se desarrolla el contenido mínimo del plan, se contiene también la ejecución, el papel de la ADE en su ejecución y la evaluación y revisión del mismo, y posteriormente se definen los proyectos industriales prioritarios sobre los cuales se ha concretado los requisitos para su posible declaración. En los títulos siguientes ha habido más acuerdo, destaco entre ellos el dedicado a la responsabilidad social empresarial, por un lado por el amplio consenso alcanzado en torno al mismo y por el hecho de la novedad que implica en una regulación autonómica contener artículos vinculados a la responsabilidad social empresarial. Incluye también una disposición final, y con esto quiero ir terminando, para que en 9 meses se presente el proyecto de plan director, el primer plan director de promoción industrial. En definitiva, quiero concluir, presidenta, agradeciendo a los grupos parlamentarios la labor realizada, el trabajo realizado. Creo que como consecuencia de ello hemos transformado un buen proyecto de ley en una mejor ley, que sin duda nos va a permitir seguir avanzando en materia de política industrial, una mejor planificación para una futura economía basada en la industria, en una industria fuerte, en una industria potente, capaz de crear empleo. Tendemos de nuevo la mano a los grupos parlamentarios, concluyo, tendemos de nuevo la mano a los grupos parlamentarios para que el diálogo habido en la tramitación parlamentaria se extienda también posteriormente a la aprobación del plan director. A ello emplazamos a todos los grupos parlamentarios en la seguridad de que atenderán esta reclamación. Nada más y muchas gracias. Para un turno de réplica, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene de nuevo la palabra el señor López Díaz. Bien. Bueno, pues agradeciendo el tono del señor de la Hoz, dos cuestiones. Quiero dejar claro que quedan 90 enmiendas vivas, 90 enmiendas que no han sido aceptadas, algunas de las cuales son importantes y no entendemos las razones por las cuales no se aceptaron. No voy a defender las 90, no voy a recorrer lógicamente las 90, voy a hacer brevemente mencionar dos por encima. Una, queremos destacar que habíamos puesto una enmienda al artículo 41 que decía que cuando a consecuencia de la infracción se obtenga un beneficio, digo infracción en materia de seguridad industrial, cuando como consecuencia de la infracción se obtenga un beneficio económico superior a la multa, dicha sanción podría elevarse hasta el doble del beneficio obtenido. Parece lógico que si alguien infringe la ley y el beneficio que obtiene es superior a la multa que se le impone, eso no se pueda permitir y haya una disposición que permita elevar la multa al doble del beneficio. Esto no nos lo inventamos nosotros, es un artículo que tiene la Ley de Industria del País Vasco. No se nos ha aceptado y no entendemos por qué les incomoda ese aspecto. Y en materia de promoción industrial, son muchísimos los ejemplos que podría poner de enmiendas que quedan vivas y que, por decirlo de alguna forma, no han tenido a bien transaccionar. Voy a destacar una cuestión que nos parecía importante en lo que tiene que ver con el estudio del impacto de las políticas en materia industrial por parte de la Junta de Castilla y León. Era nuestra enmienda 92. Insisto, son 90 las enmiendas que quedan vivas. Es imposible y además sería poco útil que hiciera un relato rápido de las mismas. Lo que nosotros queríamos con relación a lo que tiene que hacer la Junta de Castilla y León a la hora de evaluar el impacto de sus políticas es analizar el impacto positivo o negativo de sus normas, en especial desde el punto de vista de la competitividad, la generación de empleo y la fijación de población. Eso no lo hemos conseguido. Que en ese estudio de impacto se estudie el grado de ejecución de los recursos inicialmente presupuestados y su correlación con el efecto generado. Esas cuestiones justifican que, como estas, insisto, otras 80 y tantas, aunque la ley ha sido mejorada, no nos sintamos totalmente identificados si no la apoyamos textualmente y nos quedemos en la abstención. Pero insisto, no es tan importante lo que vota el grupo parlamentario como el resultado final. Y la ley al final se ha mejorado ostensiblemente, gracias a las enmiendas presentadas también por
el Grupo Mixto, por Izquierda Unida. Las que quedan vivas ya anuncio que nos abstendremos porque estamos de acuerdo en el fondo, pero hay, contradicciones con enmiendas que nosotros también mantenemos vivas. Eso ya anuncio que así será el sentido de nuestro voto. Pero yo quiero remarcar en estos 2 minutos que me restan de intervención que, como consecuencia del trabajo del Grupo Parlamentario Socialista, la ley que se van a encontrar los ciudadanos, la ley que se van a encontrar los agentes económicos y sociales, los trabajadores, los empresarios, ha sido mejorada sustancialmente, fundamentalmente, lo voy a decir así, gracias a las aportaciones de los grupos que estamos en la oposición. Y lo que atañe al Grupo Parlamentario Socialista, quiero decir que si cuando se publique la ley de industria ven que se habla de la necesidad de crear empleo, eso es porque hay una enmienda transaccionada o presentada, aceptada por parte del Grupo Socialista. Si se ve que la ley hace referencia a la necesidad de fijar población como fin último de la política industrial, eso es gracias también al Grupo Parlamentario Socialista. Si el Plan Director de Promoción Industrial, una vez que ha sido, construido, diseñado entre la Junta de Castilla y León y los agentes económicos y sociales, pasa por un control parlamentario, en el sentido de que los grupos vamos a poder hacer aportaciones con carácter previo y posterior a dicha aprobación, eso también va a ser gracias al Grupo Parlamentario Socialista. Si la Junta de Castilla y León va a tener la obligación de hacer un análisis de la situación del tejido industrial, eso también es gracias a las aportaciones del Grupo Parlamentario Socialista. Si la Junta de Castilla y León está obligada a efectuar una evaluación del impacto de sus políticas en materia de política industrial, eso también es gracias a las aportaciones del Grupo Parlamentario Socialista. Si dentro de las actuaciones genéricas de los programas transversales de fomento de la actividad se hace especial incidencia en la competitividad, en la internacionalización, en la financiación y en la innovación, eso es gracias también a enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Si va a tener la necesaria consideración de la situación territorial, de las zonas en declive y de las zonas que necesitan reindustrialización a la hora de ejecutar las políticas, eso es gracias a enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Si está obligado a la Junta de Castilla y León a que en el diseño del Plan Director de Promoción Industrial tenga en cuenta los demás instrumentos de política económica, no solamente de política de empleo, no solamente de política industrial, sino otras políticas socioeconómicas como las demográficas, eso también es gracias a enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Si se controla la excepcionalidad de los proyectos industriales prioritarios, también es gracias a enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Si se habla de un marco financiero y se acota referido al Plan Director de Promoción Industrial, eso es gracias al Grupo Parlamentario Socialista. Y, en definitiva, si tenemos una ley concreta que es útil a los ciudadanos, que es de lo que se trata, es gracias a la labor de todos los grupos aquí representados y especialmente, lo tengo que decir bien claro, gracias a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, en representación del Grupo Parlamentario Popular, tiene de nuevo la palabra el señor de la Hoz Quintana. Gracias, presidente. De forma muy breve, no voy a cometer el error de achacar a la labor de unos o de otros la introducción de los contenidos de una u otras enmiendas. En ese sentido, recordar que los acuerdos sobre las 89 enmiendas, creo que de ellos 87 son como consecuencia de transacciones, aportaciones de todos los grupos parlamentarios, no de unos sí y de otros no. En ese sentido, le recomendaría al señor López que leyera el contenido de las 9 enmiendas planteadas por este grupo parlamentario, que no pretendía buscar autorías o méritos en la modificación del proyecto de ley presentado, sino al revés, construir junto al resto de grupos parlamentarios un mejor texto normativo. Y creo que lo hemos conseguido, sin méritos particulares, sin gracias individuales a ninguno de los grupos parlamentarios, sino como consecuencia del trabajo de todos y cada uno de los miembros de la ponencia. Y en este sentido, sí me gustaría hacer hincapié sobre algunas de las cuestiones planteadas. Una de ellas se ha hecho especial referencia en la primera intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y también se hizo durante la ponencia, que es el suelo industrial. Parece ser que es criticable que Castilla y León haya decidido desde hace mucho tiempo desarrollar suelo industrial en nuestra comunidad autónoma a disposición de las empresas para que se instalen, no solamente sobre un criterio de ocupación, un criterio economicista de rentabilidad, sino sobre la base de la necesidad de equilibrar territorialmente a nuestra comunidad autónoma, de cohesionar territorialmente a nuestra comunidad autónoma y de dar servicio a todos los agentes intervinientes en toda la comunidad autónoma. Y resulta que quien hace años nos exigía más suelo industrial
en Castilla y León. Recordemos que, a modo de ejemplo, en Castilla y León hay 3 parques tecnológicos. El Partido Socialista pedía 14 parques tecnológicos. Pues bien, quien hasta hace muy poco nos exigía más suelo industrial, ahora critica que haya suelo industrial disponible en nuestra comunidad autónoma. Y nos pone algunos ejemplos, sin duda, contradictorios con lo que se ha hecho en materia de suelo industrial por otros gobiernos. Y sirva también como ejemplo lo que ocurre en el polígono del Sepes en Tordesillas, lo que ocurre en el polígono del Sepes en Palencia o lo que ocurre con el polígono del Sepes en Barcolva. Y encima hoy se nos pone como ejemplo un dato erróneo. Le recuerdo, señor López, que en Cubillos del Sil está instalada una empresa con 200 trabajadores, en la cual se fabrica el cristal templado más importante de nuestro país, y eso también ha sido obviado. Al margen de esta cuestión y de otras enmiendas que, como he dicho al principio, su aprobación resultaba imposible porque sencillamente eran contrarias a la norma estatal, y es imposible contravenir en materia de seguridad industrial o en materia, por ejemplo, de infracciones y sanciones la norma estatal. Y no es nuestra voluntad hacerlo, es por los que ha devenido imposible la aprobación. En algunas cuestiones sobre las cuales, por cierto, estábamos de acuerdo en el fondo, pero no en la forma, repito, por la imposibilidad de su aprobación. Otras de las enmiendas, sencillamente, se dijo, no pueden ser aplicadas en Castilla y León porque queremos hacer un modelo propio, exclusivo, ajustado a las necesidades de Castilla y León, y no queremos copiar otros modelos de otras comunidades autónomas. Y repito, más cuando en esas comunidades autónomas resulta que quien propone copiar su modelo ha votado en contra del mismo. Creo que, en definitiva, con el trabajo de todos, con el esfuerzo de todos, sin personalismos, sin autorías individuales, hemos conseguido obtener un texto que mejora el presentado por la Junta de Castilla y León, que ya era bueno, sin duda alguna, y que logra unificar las sensibilidades, los planteamientos de los grupos parlamentarios en aras a la consecución de una mejor política industrial. Y lo que quiero hacer, para terminar, es mirar al futuro sobre la base del agradecimiento al trabajo realizado. Hoy vamos a aprobar una ley, espero, sin ningún voto en contra de ningún grupo parlamentario, una ley construida sobre el diálogo y para el diálogo, sobre el diálogo en la tramitación previa, sobre el diálogo en la tramitación parlamentaria y para el diálogo en la construcción de una mejor política industrial en nuestra comunidad autónoma, en la que participen, por supuesto, los agentes económicos y sociales, como ha sucedido siempre a través del Consejo del Diálogo Social, y también estos grupos parlamentarios, los grupos parlamentarios representados en las Cortes de Castilla y León. En el pasado no han querido hacerlo, en el pasado se han negado a colaborar. Yo espero que en el futuro, sirviendo de ejemplo el trabajo realizado en la tramitación parlamentaria de esta ley, se avengan a dejar de un lado las críticas fáciles y tengan en cuenta que lo importante en Castilla y León es crear riqueza, es crear empleo, y que para eso hace falta también la oposición constructiva. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Terminado el debate de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, a continuación procedemos al debate de las 43 enmiendas parciales del procurador González Suárez que permanecen vivas para su defensa en el Pleno. Para un turno a favor de las enmiendas tiene la palabra el señor González Suárez. Bueno, hace unos días escuché unas declaraciones del señor portavoz del Grupo Popular referidas a este proyecto de ley que hoy debatimos, decía que ponía las bases para seguir creando empleo en Castilla y León. Claro, podemos comprender que la Junta y su grupo parlamentario, el Partido Popular, estén en la faena propagandística electoral. Pero, señorías, esta afirmación puede llegar a ser tan falaz como la que se hacía el año pasado refiriéndose a las virtudes de la Ley de Estímulo a la Creación de Empresas de Castilla y León. Ya hemos comprobado, por desgracia, la eficacia de la misma y esperemos no comprobar en la misma eficacia en este proyecto de ley de industria que hoy debatimos, que entró en este Parlamento tan difuso y desganado en su redacción, aunque salga mejorado del trabajo en ponencia y del trabajo en comisión.
De lo único que trataba el texto de la proposición era de desregular las cautelas que protegen al medio ambiente, los municipios, la salud pública, ofreciendo barra libre a la iniciativa empresarial como único reclamo para atraer a nuestro territorio la instalación de industrias. Hoy tenemos aquí un modelo algo diferente al que se presentó entonces. En aquel faltaba un modelo de política industrial con objetivos determinados y una financiación seria. Hoy hay un proyecto de ley algo más claro, totalmente insuficiente desde el punto de vista de la financiación, pero algo más claro y algo más positivo para Castilla y León que el proyecto presentado en esta Cámara. En el proyecto que sale de ponencia y de comisión, nosotros entendemos que no se avanza suficientemente en la necesaria diversificación de nuestro fatigado modelo industrial, que está necesitado de ello desde hace décadas. Tampoco se avanza mucho en reconocer el papel esencial de las pymes tan duramente tratadas por el cierre crediticio durante los últimos tiempos. Pero ciertamente estamos ante otro texto legislativo del que puede dar fe, tal como hablaban los anteriores portavoces, del número de enmiendas transaccionadas, o que puede dar fe el número de enmiendas que quedan vivas de Izquierda Unida, un número de enmiendas bastante reducido sobre las presentadas. Y yo quiero recalcar que de las enmiendas que quedan vivas, la inmensa mayoría tienen que ver con la seguridad industrial, tienen que ver con la competitividad y la calidad industrial, y luego algunas tienen que ver con algo que sigue apareciendo en la redacción del proyecto de ley y que nosotros entendemos que es negativo. El Partido Popular sigue avanzando en su discurso de poner trabas a la administración pública. Y digo lo de poner trabas a la administración pública porque cuando se habla en el proyecto de ley que uno de los objetivos de dicho proyecto de ley es eliminar trabas de la administración, nosotros entendemos que la administración no pone trabas. La Administración vela por los intereses de la ciudadanía y debe velar por el interés de la creación de empleo por la vía de la generación de dinamismo económico, industrial y de dinamismo social. Las enmiendas que se mantienen vivas tienen que ver con la eliminación de este interés del Partido Popular en generar escepticismo ante la administración pública, pero tienen que ver también con la necesidad de que el proyecto de ley hubiese avanzado en todo lo que tiene que ver con investigación y nuevas tecnologías. También, asimismo, tiene que ver con que entendemos que se deberían haber dado más pasos en lo relacionado con la promoción industrial. Y he de decir que sin estar enteramente satisfechos nos sentimos representados en esta redacción en todo lo que tiene que ver a clarificación de objetivos y fines del proyecto de ley. Creo que en ese aspecto se da un paso importante. Nos parece negativo que se siga manteniendo excesiva liberalización en todo lo que tiene que ver con la inspección en cuanto a elementos de seguridad industrial. Y nosotros yo que hablaba en la defensa de la enmienda a la totalidad en la petición de devolución del proyecto de ley, diciendo que se le llamaba proyecto de ley industrial, pero debería habérsele llamado, con la redacción que había, un proyecto de ley de seguridad, hoy he de decir que algo se habla a mayores de industria y de promoción industrial en este proyecto. Por ir finalizando en la defensa de las enmiendas que se mantienen vivas, decir que nos sentimos muy satisfechos, igual que en el anterior proyecto de ley que debatimos me quejaba de haber estado trabajando en ponencia para nada. Hoy he de decir que este proyecto de ley que ahora se pasa a votación
dice mucho de lo que debe ser el trabajo parlamentario, dice mucho de lo que debe ser el trabajo en ponencia y dice mucho de lo que debe ser el trabajo en comisión. Igual que en algunos momentos pongo la carga en lo negativo, es obligación mía de poner la carga en ese aspecto positivo, agradeciendo en primer lugar a don Edmundo Matías pues sus habituales lecciones. Yo decía, creo que fue en la comisión, que el día que yo deje esta Cámara y que deje el Gobierno de Castilla y León, es decir, el futuro me lo lanzo en esta comunidad a muy largo plazo, uno de los elementos que llevaré en mi mochila es el aprendizaje técnico-legislativo que he ido asumiendo y que seguiré asumiendo en el próximo año que queda de los letrados de la Cámara y en este caso del señor don Edmundo Matías. Y también decir que, aparte de la habitual asertividad personal con la que se trabajan las ponencias, aquí ha habido un trabajo serio desde el punto de vista político. He de decir que incluso desde las primeras ponencias nos encontramos como el partido del Gobierno presentaba un documento que ya era diferente respecto al proyecto de ley sobre el que trabajábamos, un documento que permitía ya ver reflejadas algunas de las cuestiones que planteábamos desde los grupos de la oposición e incluso algunas cuestiones que se habían planteado por diferentes órganos que no están en esta Cámara. Entonces, hay que reconocer lo que hay que reconocer, agradecer a los ponentes el haber compartido pues el calor de la ponencia, el calor de la discusión política, pero también el calor físico en la ponencia durante este verano, y espero que realmente este proyecto de ley, que no va a contar con el voto a favor de Izquierda Unida, pero tampoco va a tener el voto en contra, es decir, nos vamos a abstener, sirva para esta sociedad, y miro y saludo a los representantes de los agentes sociales que tienen un papel importante para seguir impulsando y empujando lo que salga de esta Cámara. Muchas gracias, señoría. Para un turno en contra de las enmiendas presentadas por el señor González Suárez, en representación del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Cuesta Cofreces. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Quiero reconocer también la seriedad, el esfuerzo y la voluntad de acuerdo que ha orientado el trabajo de todos los ponentes. Señorías, cierto es que hemos dispuesto, todos lo han dicho, de un plazo de tiempo muy amplio para el debate en profundidad del proyecto de ley. El asunto así lo requería y, además, a ello nos convocó el propio presidente del Gobierno regional. Y cierto es que lo hemos empleado, y creo que a nadie molestará decir que lo hemos empleado en mejorarlo sustancialmente a través de un debate sereno y complejo, con la aportación y transacción de enmiendas de todos los grupos parlamentarios. Quiero dejar constancia que desde el primer momento, al menos el Grupo Parlamentario Popular, identificó y asumió como principal compromiso hacer una ley de industria desde Castilla y León para Castilla y León. Eso es lo que el Gobierno regional nos encargaba, eso es lo que el Gobierno regional nos encomendaba. Nuestro tejido industrial, nuestra identidad social y económica, nuestra diversidad territorial nos comprometía y hacía necesario emplear el mayor esfuerzo en impulsar una ley propia que se identificara plenamente con nuestras necesidades, con nuestra realidad económico y social. Con el máximo respeto y apoyo a la libertad de empresa, con el máximo respeto y, además, apoyo a las reglas de la competencia y, además, compartiendo plenamente la necesidad de minimizar o eliminar barreras regulatorias que entorpezcan la competencia en el mercado del sector industrial. Teníamos que tener presentes que nuestros hechos diferenciales eran muchos y, además, el peso de nuestro tejido industrial en nuestra economía de Castilla y León era muy superior a la media nacional, el 16,1% frente al 13,13%. ¿Cómo podíamos olvidar la importancia de nuestro sector agroalimentario dentro de este sector industrial, con más de 6.500 millones de euros
de producción industrial, el 24% del total de la producción bruta industrial de Castilla y León. O cómo no podíamos tener presente el enorme esfuerzo que el Gobierno regional llevaba haciendo desde hace muchos años dentro del diálogo social para la penetración y para la competitividad de nuestro tejido industrial, o para la innovación o la internacionalización. Todo ello lo teníamos que tener muy presente como identidad y teníamos un gran compromiso y un gran esfuerzo. Después de los años de recesión y crisis económica, donde los ajustes del sector privado y público habían dejado una larga huella en esta comunidad autónoma, era el momento de apostar por un gran proyecto de ley de industria que contemple aquellas herramientas que impulsen y faciliten el mejor desarrollo y asentamiento industrial en nuestra comunidad autónoma. Quiero, por tanto, agradecer a todos los compañeros de ponencia no solo las interesantes aportaciones hechas, que se han hecho con rigor y dedicación, sino también al excelente clima de trabajo que ha existido y, de una manera especial, también a nuestro letrado, el letrado de la ponencia, don Edmundo Matía, no solo por el asesoramiento jurídico, sino también por la finura en el tratamiento de algunas cuestiones y por su especial contribución a la calidad del texto final que se va a aprobar. Entrando ya en las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, señor González, quiero reconocerle, en primer lugar, su esfuerzo. Quiero reconocerle su esfuerzo, su dedicación a esta ley y su voluntad de acuerdo, que han sido muy importantes. Si me permite, quiero dejar constancia, además, de la importante evolución que usted ha tenido en todo el proceso. Primero ha trabajado y ha defendido una enmienda a la totalidad en esta Cámara. Luego ha presentado 66 enmiendas trabajadas y al final quedan 43 de ellas vivas. Creo sinceramente, y hay una frase que le define plenamente, la frase que dijo usted en comisión y que yo quiero reproducir hoy en esta Cámara. Usted dijo que esta no es la ley de Izquierda Unida, pero a continuación reconoció que esto no era impedimento para pactar aquellas cuestiones que consideraba mejoraban sustancialmente la ley. Usted mejor que nadie sabe que hemos compartido a lo largo de todo el debate en ponencia un gran objetivo, que era hacer la mejor ley, el mejor texto de ley de industria para nuestra comunidad autónoma. Ni la de su partido, ni la de su grupo, ni la del Partido Popular, sino la mejor ley de Castilla y León para Castilla y León. Y en este punto también quiero reconocer la importante contribución que ha hecho mi compañero de ponencia, el señor Raúl de la Hoz, porque efectivamente ha presentado nuevas redacciones al texto inicial, ampliando y aportando nuevos textos que incorporaban las transacciones que todos los grupos querían incorporar al texto definitivo. Quiero reconocer ese trabajo porque ha sido intenso y ha sido una parte esencial del documento final que hoy traemos a aprobación. Señor González, creo sin duda que el número de enmiendas son 43, las que permanecen vivas, no nos separa. No es una intensidad que represente lo que nos separa, sino que es una intensidad relativa, porque el acercamiento ha sido mucho mayor que el número de enmiendas que permanecen vivas. Porque todas las enmiendas referidas al texto de seguridad industrial, usted sabe que hemos transaccionado lo máximo posible dentro de lo que la ley básica nos permitía y ahí hemos llegado al máximo de lo que se podía permitir. A más no se podía llegar. Y en la parte relativa a la competitividad y calidad industrial, usted sabe que hemos entrado en el fondo de la cuestión, en las partes esenciales del proyecto de ley, en el Plan Director de Promoción Industrial, en su contenido, en sus objetivos, en sus fines y también en los proyectos industriales prioritarios, acotando lo máximo posible para determinar el empleo, para determinar la inversión, para intentar llegar a aquellos proyectos realmente que podían ser calificados como prioritarios en la comunidad autónoma de Castilla y León. Por lo tanto, hemos llegado al máximo de lo permitido y posiblemente el número de enmiendas, que yo es lo que quiero dejar constancia, no reflejan la brecha de separación, sino, al contrario, reflejan la intensidad del debate y del acuerdo que ha existido con su grupo parlamentario. Teníamos todos el compromiso de apoyar al sector industrial de esta comunidad autónoma porque era el gran motor del crecimiento económico en este momento. Teníamos que hacer ese reconocimiento y esa labor de esfuerzo por este sector industrial en nuestra comunidad autónoma. Y hoy la economía, que es el mejor momento económico actual, porque la situación económica empieza a dar datos ya de mejoría económica, nos indicaban que debíamos de disponer en esta comunidad autónoma de una ley para el impulso del sector industrial de Castilla y León, lograda con el mayor consenso político posible, que integrara y mejorara los conceptos de calidad y seguridad industrial
y, sobre todo, que incorporara herramientas lo más eficientes para reforzar la competitividad industrial, y todo ello resultaba vital para fortalecer nuestro tejido industrial y combatir el paro. Quiero decir que la labor que hemos hecho es importante, ha sido de consenso y de acuerdo, y este proyecto de ley es vital para acelerar el progreso económico que todos deseamos. Y, si me lo permiten, también va a resultar vital para trasladar a la sociedad un mensaje de fortaleza y un mensaje de esperanza en el futuro. No le puedo negar que con su voluntad de acuerdo se ha logrado mejorar el texto definitivo. El resto de las enmiendas, que aún quedan vivas, pues serán importantes para su grupo, no se lo niego, pero reconozca que no inciden en la esencia y en los objetivos primordiales de esta parte tan importante de la ley. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señoría. A continuación, para un turno de réplica, tiene de nuevo la palabra el señor González Suárez. Gracias, señora portavoz, doña Rosa Cuesta, por su intervención y reconocimiento hacia toda la ponencia, del trabajo de toda la ponencia. Quiero hacer alusión de nuevo a las enmiendas que quedan vivas. Ciertamente, he de reconocer que si fuesen de tal calado y nosotros las considerásemos de tanto valor, el voto sería en contra del proyecto de ley. Pero creemos que se han dado pasos importantes y es preferible que se den los pasos que se han dado importantes que no, por no aceptar un pequeño paso, que el proyecto quedase como entró en esta Cámara. Tenemos la obligación de que de la Cámara salgan las mejores leyes para los ciudadanos de Castilla y León. Y en eso siempre se encontrará Izquierda Unida de Castilla y León. Siempre. Y por eso va a haber una abstención. Pero yo quiero reconocer que sí hay cuestiones importantes en las enmiendas. No fundamentales ante todo lo que está en el proyecto de ley, pero sí importantes. La internacionalización, nosotros entendemos que debiera tener un mayor reconocimiento en el proyecto de ley. Insisto en lo que tiene que ver con la investigación, es decir, el I+D+I debiera tener un mayor papel en este proyecto de ley. Y el tema de la financiación. Y ciertamente hay cuestiones que ustedes plantean que no se puede ir más allá de la legislación estatal. Pero ahí no estamos de acuerdo, es un tema de interpretación, porque entendemos que podemos ir más allá siempre y cuando que nos atente en contra de los derechos de la empresa o de los derechos de los trabajadores o de los derechos de los municipios. Pero la interpretación que damos desde Izquierda Unida de Castilla y León es que en los temas de calidad industrial, en los temas de seguridad industrial, se podía ir aún más allá de lo que se ha ido. Voy a aprovechar este turno para decir que en las enmiendas del Grupo Socialista me voy a abstener. Y me voy a abstener, en primer lugar, porque las del Grupo Socialista se votan con anterioridad y como la mayoría de las nuestras no entran en confrontación, pero sí están imbricadas y tienen una relación, nos vamos a abstener. Si la votación hubiese sido las de Izquierda Unida antes y hubiesen sido rechazadas, como me temo que van a ser rechazadas por el Grupo Popular, hubiésemos votado a favor, ¿no? Yo creo que esto está bien también que se clarifique y se diga. Y voy a votar a favor de las dos que quedan vivas de mi compañero de UPL, porque no entran en contradicción con las de Izquierda Unida, ni en cuanto a la redacción ni en cuanto al apartado en el que van. Y me parecería interesante que estuviesen reflejadas en el propio proyecto de ley, porque no había ninguna enmienda de ninguno de los grupos que fuese totalmente rechazada por Izquierda Unida de Castilla y León, incluyendo las del Grupo Popular. Todo hay que decirlo. Nada más, el voto va a ser de abstención. Muchas gracias, señoría. Para un turno de dúplica, en representación del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Cuesta Cofreces.
Bien, señoría, quiero agradecerle su intervención también, señor González. Creo sinceramente que ese número de enmiendas, lo que usted dice, tiene razón, no representa la intensidad de lo que nos separa, sino la intensidad de lo que nos une, al contrario. En cuanto a las enmiendas referidas a la seguridad industrial, quiero insistir en un aspecto muy importante y dejar constancia de que se ha llegado a lo más importante, a la esencia de lo posible, de lo que era posible pactar dentro del marco regulatorio de la propia Ley Básica del Estado. Quiero decir que ahí hemos llegado a la esencia. Posiblemente queden aspectos que usted quisiera mejorar, pero de la misma forma que no se pueden incrementar los requisitos técnicos que establecen los reglamentos estatales sobre seguridad industrial, ni tampoco Castilla y León puede establecer reglamentariamente otros requisitos, obligaciones y condiciones que deben de tener los profesionales habilitados, pues tampoco se pueden ampliar o cambiar algunas de las cuestiones en materia de seguridad industrial. Eso debe quedar constancia y tampoco creo que la ley básica no sea suficientemente garantista ni que la comunidad autónoma se inhiba en ningún aspecto de vigilancia y control de la seguridad industrial de nuestra comunidad autónoma. Con relación a este tema, yo creo que hemos llegado a lo máximo. Y con relación a lo que usted habla de la internacionalización y la innovación, he de decir que el Plan Director de Promoción Industrial y su contenido ha sido suficientemente debatido y pactado de tal manera que todas las líneas generales, directrices, objetivos y fines contemplan y tocan muy de cerca aspectos relativos a la internacionalización y a la innovación y, fundamentalmente, en consonancia, en coherencia y en coordinación con toda la labor que el Gobierno regional y la Consejería de Economía y Empleo lleva haciendo desde hace mucho tiempo en el marco también del diálogo social. Por lo tanto, no dude en ningún caso que son aspectos fundamentales que van a tener que ser tratados de una manera muy intensa dentro del Plan Director de Promoción Industrial. Bien, yo no puedo entrar en ningún asunto más porque usted ya ha concretado en los contenidos de las enmiendas que quedan vivas. Solo decirle que agradezco sinceramente, para finalizar esta intervención, su contribución al texto definitivo y, sin duda, ahora lo que nos compromete es el desarrollo de esta ley y que tenga los resultados que todos deseamos, que es la creación de empleo y el progreso económico para nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Terminado el debate de las enmiendas del procurador González Suárez. A continuación, procedemos al debate de las enmiendas presentadas por el procurador Valderas Alonso. Enmiendas número 6 que permanecen vivas para su debate en este pleno. Para un turno a favor de estas enmiendas, tiene la palabra el señor Valderas Alonso. Muchas gracias, señora presidenta. En opinión de Unión del Pueblo Leonés, esta ley, con el contenido que se le va a dar, es prescindible. Creemos que no tiene objeto hacer una ley para dar soporte a un plan industrial cuando la propia Consejería de Economía, por su cuenta y riesgo, sin esta ley, ha hecho media docena en los últimos años. Recuerdo que en julio de 2012, con el apoyo expreso de Unión del Pueblo Leonés, único apoyo político que consiguió en ese momento, la Consejería de Economía publicitó el denominado Plan de Estímulos al Crecimiento, que luego pasó a mejor vida, puesto que no sabemos más de él desde entonces. Varios de sus objetivos coinciden literalmente con el plan industrial que se supone que vamos a aprobar con la ley de hoy. La forma de hacerlo, quiero decir. Estos objetivos serían, por ejemplo, coincidentes en innovación, I+D+I, exportación, etc. El propio presidente de la Junta, el señor Herrera, al presentarlo en público, lo hizo como un adelanto de la futura ley de industria, la que hoy traemos aquí. Entiendo que alguna relación tienen ambos proyectos. Incluso se encomendó al ADE la forma de hacerlo, lo mismo que hacemos con el actual, y se hablaba de un presupuesto, lo mismo que se habla del actual. Bien, pues por parte de UPL no damos más cheques en blanco para proyectos que no sabemos dónde van, con lo cual no nos ha gustado la forma de tramitar la ley en este aspecto. Quiero recordar a los presentes que, según el libro del currículum educativo de 1967, que ayer les enseñé, donde se habla de la historia de Castilla y León, la historia reciente, la historia industrial, prologado por el señor León de la Riva, y leo literalmente, el último plan industrial que salió bien fue el Gran Área de Expansión Industrial, años 80. Bueno, pues desde los años 70 para acá ha pasado tiempo. En aquel proyecto, sigo leyendo del mismo libro, se decía que toda la concentración industrial de la comunidad estaba en las ciudades de Valladolid, Palencia y Burgos, producto de los últimos años del franquismo y del desarrollo de los planes de desarrollo de entonces. Se menciona en el mismo libro que en el final de la década de los 70
había previsto un polo de desarrollo para León y un plan tierra de campos como zonas de preferente localización industrial, que no se hicieron y que dice en una frase así como perdida que próximamente, con el advenimiento de la autonomía, pues esto cambiaría. No ha cambiado nada. Han pasado 30 años y están donde las dejó el difunto general, en el mismo sitio. Todos aquellos proyectos, unos han mantenido, otros han mejorado, otros han desaparecido, pero todos han estado en unas áreas industriales muy determinadas en las cuales han coincidido la mayoría de las inversiones de la Junta. No es que no hayan invertido fuera, claro que lo han hecho. Hay como 50 polígonos industriales por toda la geografía, pero 49 clausurados y cerrados. Solamente ha funcionado lo que ya estaba. Por eso nos preocupa que se haga una propuesta en la que no quede claro que hay que distribuir un poco más la industria. Les doy un ejemplo. El viernes pasado celebramos un premio literario en La Bañeza, sitio de la provincia de León, 12.000 habitantes. El restaurante, que tiene 40 años, se llamaba Restaurante Industrial. Hace 40 años, cuando se hizo en la calle industrial, el restaurante industrial, estaba rodeado de una estación del tren que hoy es la ludoteca municipal, de la exportadora bañezana, que exportaba más que toda la provincia de Valladolid junta en aquella época. Hoy es un supermercado. Una docena de talleres que hoy se han caído hasta los tejados, unas tejeras de las que no queda ni la chimenea y una laminadora que ahora son chalés. Todo eso es el patrimonio industrial de una localidad que se perdió en 30 años. Y a cambio la Junta colaboró en abrir un polígono industrial donde crecen los genijos, porque ni hay agua, ni hay luz, ni hay carretera. Bien, esto deja muy claro a nivel local cómo la proyección industrial de la Junta ha sido escasa y bastante mala. Esa es la razón por la que hemos mantenido 2 enmiendas. Estas 2 enmiendas quieren indicar que en el proyecto industrial que se haga, antes de decir, hombre, el que quiera que pida que le hagamos algo allí, no, antes hagamos y pongamos en las obligaciones lo que está pendiente. ¿Qué tenemos pendiente? Bueno, pues tenemos pendiente todo aquello que se hizo hace muchos años o que se debió hacer y que no ha funcionado. La enmienda 6, que les leo al pie de letra, dice: con el fin de lograr el objetivo de cohesión territorial del tejido industrial de la comunidad, que es el objetivo de la ley descrito en el artículo 26.2, la Junta velará por el desarrollo industrial de la comunidad se extienda a todo su territorio. De esta manera, promoverá a través de planes sectoriales la existencia de infraestructuras de promoción pública, en ausencia de las privadas, de apoyo a la industria, como polígonos industriales, centros de transportes y centros de transformaciones de energía, debidamente acreditados para la recepción de ayudas públicas. Estas instalaciones deben formar una red que cubra el territorio de todos los núcleos de población superiores a 10.000 habitantes. Esto sí que es un programa. Asimismo, promoverá, en ausencia de promociones privadas, la existencia de parques científicos y empresariales debidamente acreditados y la recuperación de los centros europeos de empresas e innovación en entornos de población superiores a 50.000 habitantes. Y la siguiente es zonas con especiales necesidades de industrialización. Lo prevé el plan. Sí, pero digamos primero cuáles se deben. ¿Cuáles se deben? Los entornos industriales de León, Zamora y Salamanca, por su retraso industrial, los entornos de las áreas de explotación minera carbonífera de León y Palencia, Ponferrada, Villarino y Guardo, termino, y los entornos de las azucareras clausuradas, Benavente, Hospital de Orbigo y Monzón. ¿Por qué pedimos que figure en la ley? Pues porque el que redacte el plan, si no le das otra idea, ¿qué va a poner? Va a poner que hay una crisis industrial muy gorda en Valladolid y que habrá que empezar por ahí. Eso es lo que nos oponemos. Muchas gracias. Gracias, señoría. Para un turno en contra de las enmiendas, en representación del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Galicia Jaramillo. Gracias, presidenta. Buenos días a todos, señorías. Como han manifestado los portavoces que me han precedido, comienzo mi intervención, lógicamente, agradeciendo el apoyo, en primer lugar, a mis compañeros de formación, a Raúl de la Hoz y a doña Rosa Cuesta, por la ayuda y por el apoyo que me han dado en el desarrollo del trabajo. Y, cómo no, se lo agradezco también a los miembros de la ponencia, el resto de los miembros de la ponencia, por el intenso trabajo que han desarrollado y la voluntad, sin duda alguna, que se ha llevado a cabo acercando entre todos posturas. Reitero también, como ya hice en la correspondiente comisión, el agradecimiento al señor del letrado, al don Edmundo Matía, por el asesoramiento jurídico, el rigor técnico y ayuda que siempre nos da. Y también quiero aprovechar
felicitando al Gobierno regional por el impulso a un proyecto imprescindible, señor Banderas, no prescindible, sino un proyecto imprescindible, un proyecto necesario y oportuno para Castilla y León. Va a fortalecer este proyecto, sin duda alguna, la industria. Va a servir para la recuperación económica. Y es un proyecto, como nos decía el consejero, estratégico para Castilla y León. Es un proyecto, señor Banderas, que va a servir para simplificar trámites, para simplificar burocracia y va a servir, sin duda alguna, para luchar contra el desempleo. Es una ley, señor Banderas, necesaria porque llena un vacío legal, no es innecesaria. Llena un vacío legal en materia de industria y además va a armonizar un poco toda la legislación europea, estatal, que la va a adecuar a las necesidades oportunas y específicas de nuestra comunidad. Señor Banderas, a pesar de en su momento haber apoyado una enmienda a la totalidad, yo creo que con el actual texto, a pesar de que usted incide en argumentos que no vienen al caso, haciendo referencia a ese discurso victimista donde parece ser que se está mirando a otras zonas con esta ley, centrándonos en esta ley, yo creo que coincide plenamente, por lo menos teniendo en cuenta sus enmiendas, y se recoge todo lo que usted pretendía. Por lo tanto, usted, desde el principio hasta ahora, ha retirado prácticamente todas las enmiendas, excepto dos. Solamente quedan dos vivas. Y, por cierto, dos, señor Banderas, las mismas que en otro pleno, en una ley muy importante también, en la Ley de Estímulos a Emprendedores. Dos vivas. Ojalá fuera esas dos enmiendas una premonición del resultado y votara usted, al final, a favor de esta ley. Entre otros motivos, porque usted decía que la Ley de Estímulos la llevaba en su programa. ¿Por qué? Porque se la demandaban los ciudadanos, porque agilizaba trámites, agilizaba negocios, eliminaba trámites. Pues mire, esta ley también, en cierto modo, hace algo similar y complementario. Va a simplificar trámites y burocracia. Se complementa con esa otra ley que usted aprobó en su momento. Dos enmiendas, señor Banderas, que quedan vivas y yo creo que no debería ser motivo, por supuesto, motivo alguno, de ninguna manera para votarlas usted en contra. Pero yo creo que tampoco debería ser motivo para la abstención, porque se ha recogido absolutamente todo. Yo le dije en su momento en la comisión que reflexionara sobre esta ley, que reflexionara sobre dos figuras importantísimas que se recogen en esta ley, el Plan Director de Promoción Industrial y la figura de los proyectos industriales prioritarios. Y reflexionara que va a tener la oportunidad de participar y contribuir a la hora de elaborar proyectos, sí, algunos de los que usted hace referencia en las enmiendas, y proyectos importantes para esas zonas a las que usted hace referencia que es necesario reindustrializar. Por lo tanto, se le va a ofrecer la oportunidad de participar. Por lo tanto, teniendo estas cuestiones sobre la mesa, yo le diría que con relación a la enmienda número 6, que son dos, la enmienda número 6 usted habla de cohesión territorial, de recoger la cohesión territorial. Pero ¿piensa usted que nosotros en esta ley no estamos pensando en la cohesión territorial? De verdad, sincera y honestamente, ¿lo piensa? Porque estoy seguro que usted sabe que no es así. Pero es que encima, en esta ley se recoge de forma expresa referencias a la cohesión territorial. Se recoge de forma expresa en la exposición de motivos, en el considerando tercero. Se recoge de forma expresa la cohesión y referencias a la cohesión territorial, y así lo ha dicho el consejero y el portavoz nuestro, en el artículo 4J, concretamente, donde se habla de la cohesión social, del equilibrio territorial para el mantenimiento del empleo de calidad. Si estamos recogiendo lo que usted pide en la enmienda, no entiendo cómo va a votar en contra de ella. Oye, una cuestión distinta es la cuestión a la que usted hace referencia en torno a los polígonos industriales, en torno a recoger determinadas actuaciones. Por cierto, polígonos industriales que la Junta no deja sin terminar ninguno, ¿eh? Todos los hace y los termina. Pero hasta en ese asunto usted va a tener la oportunidad en los correspondientes a la hora de trabajar sobre el plan director para incluir esas actuaciones cuando se vaya a desarrollar el plan director. Y con relación a la enmienda número 9,
se recoge también expresamente en la ley, cuando se hace referencia a especiales necesidades de reindustrialización, cuando se hace referencia a programas territoriales para zonas desfavorecidas con necesidades de reindustrialización, cuando se hace referencia en el artículo 27 a desarrollar zonas más desfavorecidas, cuando se hace referencia en el artículo 28 a necesidades de reindustrialización. Se recoge todo lo que usted ha solicitado en las enmiendas. No tiene motivo para votar en contra. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene de nuevo la palabra el señor Valderas Alonso. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Galicia Jaramillo, quizá me he expresado mal. Yo no he dicho que me oponga a la ley, ni que vaya a votar en contra. Me voy a abstener. Me voy a abstener porque creo que hay un tema importante que lo recuerdo con una cierta frecuencia, y es que hay que distribuir y no concentrar, y que no me fío del distribuidor, en este caso la Junta. ¿Por qué no me fío? Bueno, pues porque no lo ha hecho en 30 años. No lo ha hecho. Es decir, las industrias, la historia económica es la que es, la industria está donde estaba hace 30 años, concentrándose y engrandándose alrededor. No se reparte. La Junta ha hecho polígonos, tarde, mal, sin acabar. ¿Por qué se lo digo? Entre a la página de la Consejería, saque la tabla de todos los polígonos industriales de Castilla y León y vea con sorpresa cuáles tienen todos los elementos puestos. Todos. Solamente hay 3 en Valladolid y 1 en Burgos. Ninguno de los demás está capacitado en estos momentos para recibir sus competencias europeas en cuanto a subvenciones europeas, porque les falta la luz, porque les falta un papel, porque no están acreditados. Están sin acabar. Y muchos de ellos además van por fases. La primera fase está muy bien, la segunda se queda sin acabar, se acabó y no tiene carretera. Pues no tiene carretera, no puede recibir dinero. Entonces creo que no se están haciendo adecuadamente. ¿Por qué me preocupo en este momento? Bueno, pues porque ahora hay un despego económico en ciernes. Llegará en un mes, en un año, en 2, no sabemos cuándo, pero llegará. Y hay 3 provincias muy seriamente dañadas, que es Valladolid, Palencia y Burgos, que están destrozadas por la crisis y que, lógicamente, van a pedir que se reparen sus industrias y que se les dé dinero. Ya. ¿Y los que llevan 30 años esperando? ¿Qué va a pasar con ellos? Esa es mi pregunta. Esa es la razón por la que me voy a abstener. No hay nada más detrás. Si tengo o no tengo razón, lo sabremos en un año, no hay ningún problema. Muchas gracias. Gracias, señoría. Para un turno de dúplica tiene de nuevo la palabra el señor Galicia Jaramillo. Mire, señor Valderas, está acudiendo otra vez a ese discurso victimista, a ese discurso de la discriminación hacia determinados territorios, hacia determinadas provincias, y eso tenga la seguridad de que no ocurre, solo se lo cree usted. Mire, además recuerdo que en un pleno no hace mucho usted reprochaba precisamente esa discriminación y el presidente de la Junta le demostró y le aseguró que no era así, que se estaba haciendo inversiones y muchas en León, en las zonas de León, en las zonas de Palencia y muchas que estaban como proyectos que se iban a llevar a cabo. Por lo tanto, el discurso victimista no vale. O sea, si usted lo quiere utilizar para votar en contra de la ley, pues bueno, está en su derecho. Pero, desde luego, ateniéndonos a la ley, lo que sí ha habido es 2 enmiendas que quedan. Esas enmiendas están recogidas en la ley y, por lo tanto, si usted fuese coherente, debería votar a favor de esta ley. Además, recuerdo cuando usted defendió la enmienda a la totalidad que la rechazaba, decía, mire, pongo 3 condiciones para votar a favor de esta ley. Que exista un equilibrio territorial en el espíritu de la ley. Se recoge. Segundo, decía, que se debata concretamente aquí en las Cortes esta ley. Oiga, esta ley se está debatiendo en las Cortes con la mayor... va a tener la oportunidad de aportar y trabajar a la hora de aprobarse el plan director de promoción industrial. Y decía, y que haya una reindustrialización de zonas desfavorecidas. Usted va a tener la oportunidad de trabajar y de aportar y decir cuáles son las actuaciones que usted considera que se deben de llevar a cabo en esas zonas desfavorecidas. Por lo tanto, todo está recogido. Debería, si fuese coherente, votar a favor de esta ley. Y el discurso de la discriminación ahora mismo, de verdad, no vale. No se lo cree más que usted. Indudablemente, la Junta de Castilla y León trabaja para Castilla y León y esta ley, como han dicho algunos de los portavoces que me han precedido, es una ley de Castilla y León
para Castilla y León, también para esas zonas a las que usted hace referencia, sin duda alguna. Muchas gracias.